Dinámica de mi labor como asistente técnico, tengo cultivos de limón convencional. Limón convencional nos lo referimos al limón para producción local, para consumo interno. Tengo cultivos de limón convencional de exportación, que es otro segmento que se utiliza. Convencional me refiero a que se utilizan agroquímicos y productos de síntesis y fertilizantes de síntesis. Pero a su vez, también tengo cultivos que son orgánicos. Entonces, como para hacer un poquito dinámica de esta actividad y no estar yo aquí todo el rato conversando y hablando y escuchando y simplemente transmitiendo lo poquito o mucho que yo sé o manejo, me gustaría de antemano saber, todos los que están aquí están involucrados en el cultivo de limón. ¿Estamos? Sí. Hay una variable que yo lo anoté, ya es la segunda vez que ya vengo aquí, y es que en mi zona el limón Tahití es una lima Tahití, que aquí lo llaman limón persa. Entonces, es una lima Tahití y el eureka es un limón. Son dos características diferentes y por ende su comportamiento, así ustedes no lo crean, es diferente. De hecho, el producto final es diferente. Generalmente de lo que yo conozco y he manejado el limón eureka, el objetivo es producirlo y volverlo amarillo. De hecho, en Colombia por las condiciones que tenemos climáticas, que son muy diferentes al paraíso que ustedes tienen climático aquí, que ahora vamos a entrar en detalle un poquito en eso, muchas ocasiones nos toca llegar al proceso de desverdecer. No sé si lo han escuchado, que es coger la fruta, meterle una cámara, meterle CO2 y volverla verde, y volverla amarilla, perdón. ¿Y qué pasa con eso en el caso de nuestro en Colombia? Es que cuando usted acelera ese proceso, la fruta sale y muestra todos los problemas que usted se alcanza a imaginar. Muestra los problemas de deficiencias nutricionales, muestra los problemas de parches por ataques por escama, muestra los problemas de cicatrices por ácaro, muestra el problema de cicatriz por áfidos, muestra los problemas de deficiencias individuales de bases, de manera que el porcentaje de exportación en nuestra zona de limón eureka se disminuye mucho. ¿Sí? En el caso específico de la lima Tahití, que yo le mencionaba a Gabriel en estos días que una de las ventajas que ustedes tienen aquí es porque ustedes tienen una oferta climática muy diferente y de cierta manera de lo que yo he visto ustedes están en zona de escape de muchos problemas fitosanitarios, que ahora los vamos a contemplar más o menos grosso modo. Es que en el caso de la lima Tahití, como tengo los tres segmentos, entonces, retomando una palabra que utilizó sabiamente Esteban, los paradigmas, yo empiezo rompiendo el paradigma de que producir convencional, porque todos dicen, no, es que va a producir orgánico, pero es que en orgánico se me disminuye altamente la productividad. Sí y no. Porque es que nosotros en Colombia, y no sé si se puede extrapolar a esta condición, tenemos el pensamiento de que cuando están hablando de orgánico es que no hagan nada. ¿Sí? Entonces dije, no, es que mi cultivo es orgánico. ¿Y por qué es orgánico? Porque hace 5 años no le hago nada a ese cultivo. Entonces ese cultivo no es orgánico, es un cultivo descuidado. ¿Sí? Pero es que mire el limón lo limpio que sale, y si sale limpio el poquito limón que le sale. Porque si bien es cierto, los árboles se nutren de las bondades que tienen en el suelo, al árbol hay que ayudarle. Y si usted quiere ser un productor orgánico, tiene que ser tecnificado. Y tiene que tener metodologías de trabajo específicos. ¿Para qué? Para mejorar productividad. Porque al fin y al cabo todo se convierte en un negocio. ¿Qué venden ustedes? Limón. ¿Y qué es lo que quieren? El mejor precio. ¿Sí? Entonces, inicialmente, me gustaría saber, todos tienen limón, ¿cierto? ¿Quiénes tienen limón persa o lima Tahití? Entonces, ¿cuántos hay? Me dejan la mano un poquito levantada. Son 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6. Limón persa. A los 6 que tienen limón persa, ¿y el resto tienen qué? Eureka. ¿Quién más tiene limón? Persa. O sea, casi todos son persas, entonces no son más de 6. El 80% tiene limón persa para no votar corriente. ¿Sí? Primera pregunta. ¿En qué patronaje está este limón persa? ¿Quién me dice? Volcameriano. Volcameriano. Naranja agria. Limón rugoso. Limón rugoso. Limón dulce, lo he visto. Entonces, Lo he visto yo en plantaciones. limón dulce. Entonces, esa es la primera, listo. El que sembró en volcameriano, ¿por qué sembró en volcameriano? El que tiene patronaje volcameriano. Exacto. Exactamente. 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 Primero, listo. Exacto. Es que allá es donde yo quiero llegar. Allá es donde yo quiero llegar. Entonces, está claro, porque es que eso, no, y créanme que no es solamente aquí. Yo tengo en Colombia la zona con mejor oferta climática, que es la zona del Valle del Cauca, no sé si la han escuchado, donde están los cultivos de caña y los cultivos de uva, que son cultivos muy tecnificados, son cultivos de gente de mucho dinero que tienen todo el recurso económico para meterle todo lo que quiera. Y yo he ido a asistirlos. O sea, ellos ¿qué hicieron? Ellos tienen una zona alta de la margen del plan del valle hacia arriba, tienen frutales, tienen papaya, tienen granadilla, tienen uva, que son cultivos altamente extractores y muy costosos y muy rentables. Pero con las siembras continuas y con las siembras indiscriminadas que se hicieron, las presiones de plagas y enfermedades se fueron absorbiendo el cultivo hasta que se volvieron inmanejables. Y encontraron en el limón, en el caso nuestro, Lima Tahití, allá, como en una alternativa para esas zonas, porque son zonas con riego por goteo, o sea, con toda la infraestructura productiva que necesita un cultivo. Ojo, con la gran diferencia de que esos cultivos son transitorios y este es un cultivo perenne. Partan de ese primer hecho en ese caso. La otra cosa, cuando yo fui la primera vez, ya habían árboles de este tamaño. Llevaban ya un año. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué limón es este? Ah, que Lima Tahití, todos, al unísono, todos. Lima Tahití. ¿Qué patrón tienen? Y empezaron todos a mirarse. Y todos miraron a uno solo. ¿A quién creen que miraron? Al del vivero. Ya voy para ese cuento. Sí. Entonces, ¿por qué no? Para allá va lo. ¿Sí? Sí, eso comentaba yo con Gabriel, pero ya vamos a adentrarnos un poquito en ese tema. Porque es que allá es donde, entonces todos miraron al viverista. Y claro, el viverista se sintió así como que, y yo le dije, venga, ¿por qué volcameriano? No, es que esa fue una semilla que me conseguí, que me la traje de Marsella. Marsella es otra localidad diferente a otra parte, con una altura diferente, con una pendiente, con unos suelos distintos y una pendiente distinta, donde ese material volcameriano se comporta bien. O sea, ¿a dónde quiero llegar con eso? Que nosotros generalmente
utilizamos mucho que es la agricultura de espejo. No sé si ustedes conocen ese término. Que es que yo que aquel sembró, entonces voy y pregunto, ¿usted qué sembró allá? Ah, ¿qué tal? ¿En qué nos sembró? En Volcamellano. Ah, entonces yo también quiero. Exacto. Y al final del ejercicio, y me pasa mucho, yo tengo una finca, yo asisto a un clúster, como lo llaman ustedes aquí, que son 5 fincas. Y tengo una finca que cogí hace 8 meses, que son 25.000 árboles. Y uno entra a la finca y ve los 25.000 árboles de 5 años. Y todos son 3 lotes, y los 3 lotes tienen diferentes patrones, 3 patrones diferentes. Y son 3 patrones diferentes que confieren unas características diferentes a su copa y los está manejando igualito. Conclusión, la productividad es muy diferente. Entonces, por eso de preámbulo quería tener este. Y segundo, ¿quiénes de todos estos del 80% que tienen limón-perra son orgánicos? Uno. Certificado orgánico, listo. Desde el inicio hizo transición. Desde siembra. Se inició el proceso. Entonces, entre las fincas que yo tengo tengo 5 fincas que son orgánicas. Tengo 2 fincas que tengo en Levante y tengo 3 fincas que son en producción orgánica. Pero esas 3 fincas que están en producción orgánica no fueron orgánicas desde el arranque. Esas fincas se les hizo una transición de manejo convencional a manejo orgánico. Y me acuerdo mucho porque cuando a mí me llevaron a esa finca, porque todo es, en Colombia se maneja mucho el voz a voz, que yo creo que aquí también lo hacen. Llame al señor que tiene idea de eso, y pues ahí le escuché el cuento y me gustó. A mí me llevaron a esa finca, y esa finca tenía un limón Eureka de 14 años. Y él decía, y el señor decía, no es que es orgánico. ¿Por qué creo que decían que era orgánico? Que lleva 8 años sin hacerle nada. Y cuando uno llega, y lo primero que hace es, venga, saque toda la maleza, venga, quítele la suelda, no sé si aquí conocen la suelda, venga, quítele todo el bejuco, y mira debajo lo que hay. Y uno inmediatamente manda a hacer una prueba del EMR, que no sé si saben qué es eso, es una prueba de trazabilidad de agroquímicos que tienen. Y sale que como no le ha hecho nada en 7 años, ¿cómo está la fruta? La poquita fruta que tiene, ¿cómo está? Limpia. Entonces empezamos un proceso orgánico con ese. Otra finca, mismo cuento, llegué yo a la finca y claro, unos árboles de Lima Tahití, no, que es que quiero hacerle conversión orgánica, un cultivo de 3 años. Y el primer paso, y le dije, ¿quiere orgánico? Listo. Ojo que esto tiene una intervención. Haga de cuenta como alguien está en las drogas. ¿Qué es lo que hacen primero? La intervención, y va, enciérrenlo. Y generen el momento de abstinencia, etcétera, etcétera, etcétera. A un cultivo de Lima Tahití es lo mismo. Entonces, en ese caso, lo primero que había que hacer era llegar y podar todo. Y devolver todo el árbol. Yo me acuerdo que ese día estaba el dueño, y cuando podamos el segundo árbol, el dueño ahí fue. Llorando, cabizbajo, llorando, ¿y en qué me metí? ¿Y usted por qué vino? Pero cuando a los 7 meses volvió, no, él fue como a los 3 meses, y vio que el árbol se le empezó a revestir, porque una de las grandes ventajas que tiene la Lima Tahití es que reacciona muy ligero a todo. Usted poda una rama y brota. Y si el árbol está bien nutrido y está bien balanceado, le brota en flor, que lo vamos a ver. Ya cambió el concepto.
¿A dónde quiero llegar? Entonces, yo siempre he pensado una cosa, cuando usted se mete en agricultura, y es como todo, si usted va a ir a jugar un partido de béisbol, en este caso de fútbol, usted pregunta contra quién tiene que jugar y quién es la figura del equipo y qué le conviene más para jugar contra él. Lo mismo pasa en esto. Si usted va a sembrar un limón, no lo siembre porque le dijeron por espejo, siémbrelo porque conoce el cultivo y sabe qué es el cultivo. Ustedes saben de qué familia es el limón. ¿De qué familia? ¿Cuál? No es rosácea. Ella se la sabe, pero no se acuerda, o sea que no se la sabe. Yo también la tengo. ¿A dónde quiero llevar con eso? Es que si yo sé que por decir algo es de la familia rutácea y morfológica y tiene unas características morfológicas, fisiológicas y fenológicas diferenciales, cuando yo conozco eso, yo sé qué puedo hacer. Cuando yo conozco que por decir algo el patrón volcameriano es un patrón que vuelve árboles grandes, sé que no puedo sembrarlo a 5x5, sino que tengo que hacer ¿qué? Una línea más ancha para poderlo sembrar, para que me funcione. Si yo sé que yo tengo un limón que tiene 5 tipos de inflorescencias, usted empieza a promover ese tipo de inflorescencias. Si usted sabe que el limón va a exportación y exigen determinada calidad, que la determinado patronaje, usted sabe que el limón es el que tiene que sembrar. Exactamente. Y ahora nos vamos a detener un momento en eso, porque uno de los grandes, no, el gran problema que encontré aquí es precisamente ese que usted está mencionando. Entonces, cuando les digo que uno tiene que saber a quién se va a enfrentar, usted tiene que saber. La biosistemática, la palabra es complicada, pero es ¿quién es el limón? Esto es biosistemática. Que este es el limón. Biosistemática y taxonomía, entonces, parte de que es del reino vegetal, se baja hasta la orden, su clase Rosaceae, familia Rutaceae, subfamilia, tribu, género Citrus. Y en Citrus está la naranja, la mandarina, la toronja, el tangelo, no sé si la conocen, la Valencia, la naranja Valencia, la salustiana, la clementilde, no sé si lo han escuchado, que es una variedad de mandarina. Y están los limones, la lima Tahití y el limón eureka. Y hay otro que llaman limón pajarito, no sé si aquí también lo conocen. ¿Sí? Que es el limón que dicen que es el más bueno, pero cuando usted, es muy bueno cuando usted tiene 100 árboles, pero cuando usted tiene 2000 árboles de limón pajarito, se encarta con él porque nadie lo compra. ¿Un pajarito? Eso. Y por ejemplo, mire, y algo curioso, por ejemplo, a diferencia de una lima Tahití, el limón pajarito no se poda mucho. Porque yo en el limón pajarito lo que necesito es ¿qué? Fruta como un berraco. ¿Sí? Y tampoco pide mucha calidad de pajarito. Exacto, eso estaba mencionando. Por unidad. Claro. Entonces, por ejemplo, y en el caso del limón pajarito, el manejo del limón pajarito es distinto, porque yo en limón pajarito necesito es que el limón es como un berraco, harto limón. La calidad es lo de menos. Porque al fin y al cabo, como es un limón pequeño, cuando madura, por mucho que madure, no va a crecer mucho. ¿Sí? Y si nos vamos a hablar de términos técnicos, pues la división celular es menor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces al final el limón es distinto. Entonces aquí tenemos los limones. Ahora bien,
ya decidí que voy a sembrar un limón. Entonces tengo que tener en cuenta unas condiciones edafoclimáticas. Edafo quiere decir suelo y climáticas tiene que ver con el clima. A diferencia de la zona donde yo vivo, las condiciones climáticas aquí son muy distintas. Pero a pesar de ser distintas, no son tan variables, porque yo este día tomábamos alturas y estábamos a 450 hasta el limón allá. 730 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y todo lo que les cuento es de lo que yo hago y lo que yo tengo en Colombia es, yo tengo cultivos desde 400 y el más alto lo tengo a 1400 metros sobre el nivel del mar. Exactamente. Y hay una cosa muy importante, esta sola gradiente de altura repercute directamente en la productividad del árbol. Entre más altos, más tardíos. ¿Sí? A más altura que tenga sobre el nivel del mar, más tardía es la producción. La temperatura, que es una variable correlacionada con la altura sobre el nivel del mar. A mayor temperatura, la fisiología del árbol y el metabolismo del árbol es más acelerado. Yo les digo, nosotros, yo vivo en Manizales está a 2150 metros sobre el nivel del mar. Imagínense. No, no. Yo en mi zona a 400 metros sobre el nivel del mar me subo hasta 36 grados centígrados. A 36. En una zona específica. Tengo zonas de 400 metros con 32 grados centígrados. Y tengo zonas a 1400 con 18 grados centígrados. Hay algo muy importante que influye en el limón, la humedad relativa y las horas luz. Son vitales. Que eso es un plus que ustedes tienen aquí. Ustedes aquí tienen más horas luz. Ojo, no es lo mismo la hora en que sale el sol a la hora que se oculta que las horas luz efectivas. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Porque, por ejemplo, en estos días, aquí se oscurece a las 7 y pedazo. Y si uno hace la cuenta, ¿a qué hora amaneció? Esta semana está amaneciendo que las 6:30. Y a las 7:20, que ayer me di cuenta, todavía estaba de día. O sea, son 13 horas de día. Pero esas 13 horas de día no son horas luz. Claro, claro. Por ejemplo, ustedes están en un hemisferio más arriba. Es que a donde yo quiero llegar con este pedacito es que ustedes valoren que las condiciones edafoclimáticas de ustedes son muy privilegiadas para el cultivo de limón. Que nosotros, y ahorita lo vamos a decir si nos alcanza el tiempo, nosotros en Colombia nos da de todo. O sea, imagínense cualquier plaga de limón y da en Colombia. Y aunque aparentemente todavía no ha llegado el HLB, pero tenemos el vector. A la zona mía no ha llegado. Lo tienen atajado en La Guajira, que es la parte norte de Colombia. Hasta ayer por la tarde no había llegado, de pronto llegó esta mañana, no. Ahora averiguo. Y la otra muy importante es esta, perdón. La gradiente térmica. ¿Saben qué es eso? Que es la diferencia entre la máxima temperatura que yo tengo y la mínima temperatura. ¿A qué hora hace más frío aquí en esta zona? A las 5 de la mañana hace mucho frío.
¿A cuánto se baja así a las horas, a las 5 de la mañana? 18. Y ahora a la 1 de la tarde, ¿a qué temperatura estaremos? Entonces 18, 31 menos 18, ¿cuánto me da? 13. Claro. Entonces hay un fenómeno que nosotros, pues, es intangible y es impalpable, que es la gradiente de temperatura. Yo me di cuenta que hace frío porque la última vez que vine me tocó dormir con chaqueta. Y yo vivo en una zona fría. Ven cómo era el hijo de madre frío, que hasta los osos tenían frío. Pero ¿qué pasa? Eso hablando de lo climático, pero si llevamos esta gradiente de temperatura a lo que yo vendo, que los que ustedes venden es ¿qué? Limones. ¿Y el limón viene de dónde? De una flor. Y esta gradiente de temperatura tan alta me aborta. Y ustedes muchas veces ven el cultivo, lo ven floreciendo muy bonito y a los 2 o 3 días ni una flor, todas caídas. Y va y mira y dice, ay, pero mira que se alcanzó a cuajar. Y ve el botoncito y ve como si fuera, y se forma como si fuera una moneda. ¿No lo han visto? Y todos dicen, no, pues puta, un hongo. No, asociados, porque hay otra cosa, porque el síntoma cuando es por hongo es distinto, pero el fin es el mismo, la fruta cae. ¿Sí? Pero muchas de esas razones son ¿por qué? Porque la gradiente de temperatura no me dejó hacer un buen cuajamiento. Y apuesto que cuando sembramos el cultivo nunca pensamos en eso, señor. Total. Claro. No, es que lo vamos a ver tangencialmente, porque hay en fitopatología se llaman factores predisponentes. ¿Sí? Entonces, entre el triángulo de la enfermedad hay 3 factores determinantes: el clima, el huésped susceptible y el patógeno virulento. El patógeno virulento lo vamos a tener siempre, que en el caso específico del limón es Botrytis y Coletotrichum, que es lo que llaman antragnosis o moho gris, ¿cierto? Entonces, metiéndonos en ese tema de una vez para ir conversadito. Entonces, si yo llego a momento de apertura floral con un tubo polínico débil, con bajas concentraciones de calcio, con bajo contenido de aminoácidos, donde los flujos cinemáticos, que es lo que necesita la flor para fecundarse, no sean los ideales, donde la maduración del gineceo, o sea, el del ovario, no sea efectiva y no tenga zinc, la va a volver susceptible. ¿Sí? Y está en la literatura escrito, y Botrytis es un patógeno saprófito. Ustedes ven, no sé si ustedes han visto que cuando muchas veces se fecunda la flor y los sépalos, o sea, los pétalos, ¿no han visto que se ponen como amarillitos y se caen? Y dicen, no, juepucha, le dio Botrytis. No, eso es el efecto natural de la caída de los sépalos después del cuajamiento. Pero, y lo vamos a ver ahorita, pero cuando a mí se me pone amarillo el pedúnculo de mi cuajamiento, es un hongo. Y es una interacción entre hongos. En este caso es una interacción entre Coletotrichum y Botrytis. ¿Sí? Entonces echemos un fungicida al momento de la apertura floral. No, prepara el árbol. Si yo sé porque, y lo vamos a ver también, si yo sé que el árbol me está mostrando que tiene un primordio floral y que ese primordio ya se va a madurar, protéjalo. Y la sola protección no es con fungicidas, es con nutrición también. Y no solo la nutrición dirigida, localizada, nutrición que venga ¿desde dónde? Desde el suelo. Porque la mayor fábrica de comida, ¿dónde está? Que lo dijo Esteban ahorita, está en el suelo. ¿Qué es lo otro que viene aquí? Cualquier pregunta que tengan, inmediatamente me la hacen porque después ya me olvida. ¿Sí? Señor.
Claro, 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 claro. Yo al agricultor le digo muchas veces, porque es que nosotros en cultura nuestra, y retomando algo que dijo Esteban, también las casas comerciales que lleguen y le dicen a uno, es que tiene que echar este producto para que cuaje. No. O se presenta una deficiencia de un elemento que lo vamos a ver que unas fotos que tomé ayer. Y dice, no, para corregir esa deficiencia, aplique esto foliar, carreta. Las deficiencias no se corrigen con foliares, las deficiencias se corrigen ¿en dónde? Abajo. ¿Sí? No, aquí se lava todo. Perdón. Aquí se lava todo. Y le explicaba yo en estos días a Gabriel que yo tengo un problema muy pues yo no, la zona nuestra tiene un problema muy berraco, es porque llevamos 3 años en invierno. En lluvia. En lluvia. Entonces, por decir algo, la zona mía de 400 metros sobre el nivel del mar es una zona de 1600 milímetros al año. Y estamos en mayo y ya lleva 1600. Datos de esta semana porque me mandaron. Entonces, pero ese hijo de madre no ha querido entrar. Hace rato está tocando y no entra. Claro, porque uno lee los pronósticos y nosotros teníamos que en mayo iba a ser un mes seco. Y les muestro los registros. A mí la semana pasada en una finca de las que yo asisto cayó 120 en un día, 40 en el otro día y 20 en el otro. O sea, le cayeron 200 milímetros en 3 días. Si a nosotros nos cae agua, ¿qué hacemos? Nos metemos debajo de un árbol o ponemos una sombrilla. ¿Qué hace el árbol? Exactamente. El año pasado, y les muestro los registros. Yo una finca de 1800, 3200 milímetros, y los tengo. Y me fui al año anterior, 2600 milímetros. Y lo más berraco es que usted mira la frecuencia, alta frecuencia. Y uno dice, no, pero en los tiempos, desafortunadamente, por ejemplo, el año pasado, enero en Colombia es de verano. Y el año pasado en enero llovió. Para cultura general, los colombianos no usan verano como una Estación, no no. como una estación, sino Tiempo como seco. una época de lluvia. O sea, para los colombianos, invierno es Lluvia. y verano es sequía. ¿Sí? Y eso es algo solamente de Colombia. Y al principio el que no conoce esos términos se confunde por completo. Es cierto. Muchas gracias. El Sí. verano son 3 meses al año, una estación. Entonces, por ejemplo, Llueva o no llueva, pero para ellos verano. pasemos a otro lenguaje más sencillo. El tiempo seco en Colombia, enero es de tiempo seco. Y el tiempo seco nuestro son 20 días de tiempo seco. Y en 20 días se florece todo. Se florece el aguacate, se florece el café, se florece el limón, el mango es en segundo semestre. ¿Sí? Pero entonces, cuando a mí es ese tiempo seco, me cae agua, ¿qué le pasa? Aborta. Y si yo tengo floraciones efectivas en enero, ¿cuándo tengo cuajamientos? En limón, estamos hablando, no, cuajamientos. Si me floreció en enero, ¿cuándo cuaja? O sea, que febrero es de cuajamientos. ¿Y si en febrero llovió? ¿Y si en febrero la temperatura se me bajó más? No hay producción. No hay producción. Entonces, mire lo que es el tema climático, lo predisponente y lo impactante que es en un cultivo como este. Y ahora vamos a las condiciones edáficas. Estas son las condiciones nuestras. Suelos francoarcillosos, francoarenosos. Si yo tengo un suelo arcilloso, no siembro mucho limón porque toda el agua se me va a retener y me va a dar asfixia radicular.
Y es un árbol que al año se le empieza a ver amarillo y pregunta, ¿y por qué volvió amarillo? Y porque está mamado de agua abajo. Señor. En el caso nuestro, de la zona de Quintana, allá tenemos no solamente el problema de la lluvia, ¿verdad? Tenemos también la neblina. Sí, total. Tenemos neblina hasta las 9, a veces hasta las 10 de la mañana. Y eso también nos genera. Claro, claro. Porque tiene dos efectos trascendentales. Aunque no nos llueva, tenemos Un microclima. Un microclima de humedad retenida, humedad relativa retenida. Claro. Nosotros allá tenemos, a eso yo lo llamo zonas de transición, que es donde baja el aire frío de la montaña y se conjuga con el aire caliente que viene de los ríos o de los cañones y se arma una nubosidad. Y yo tengo fincas a 700 metros sobre el nivel del mar, que usted llega a las 8 de la noche y no ve, perdón, a las 8 de la mañana y no sé por qué está nublado. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Humedad relativa retenida. ¿Y eso le sirve para quién? Ahí mismo. ¿Quién se beneficia de eso? Los hongos. Los hongos. Y desafortunadamente uno no puede poner a soplar para que se vaya la neblina. Hay que esperar. Y el tema de la temperatura, yo he leído que si baja menos de 18 grados al limón persa, le afecta mucho. Aborta. En el caso de Constanza, que en invierno puede bajar, donde por ejemplo la finca de Yopó puede bajar a 10 grados, a 9 grados, ¿qué impacto tiene una temperatura tan fría sobre él? Mucho. Entonces, mire, hay cosas que uno no puede manipular y una es el clima. Lo que yo sí puedo manipular es mi árbol. Entonces, si yo tengo árboles con esa característica, lo que hago es destaparlos. Tenerlos más podados. Tenerlos más podados y tener, entre comillas, hacer un raleo de fruta o un raleo de flor. ¿Para qué? Para que la poca flor o la que se me va a quedar, efectivamente se me convierta en fruto. Técnicamente yo no lo hago, yo no le voy a decir a un agricultor que tiene 7.000 árboles, oiga hermano, ya mándeme un huevo a que tumbe flores, no lo voy a hacer. Que ahí es donde muchas cosas que están en la teoría no casan con la práctica. ¿Sí? Señor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en Constanza, en invierno, yo he visto limones persas que tienen. Yo vi ayer unos rugosos. ¿Sí? 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 Eso pasa. Y la otra cosa que pasa mucho es que el limón persa, no sé si ustedes lo han visto, cuando yo tengo fruta de chupón, es diferente a la fruta de rama. Si no me entienden, me preguntan que yo les traduzco hasta donde pueda. ¿Sí? Entonces usted ve un árbol, y usted los ve los árboles y los ve, y me da curiosidad porque una vez yo llegué a una finca y se veía marcado un piso bajo y un piso alto. Y era una finca de 8.000 árboles. En Colombia tenemos una cultura muy curiosa que es bajar la caña. No sé si aquí la utilizan también. ¿Sí? Bajar la caña, es decir, de eso. Entonces, bajar la caña es como ir y menospreciar lo que el otro estaba diciendo o está haciendo. Y el otro, o sea, no dejársela bajar. Entonces, por ejemplo, yo llegué a una finca y estaban muy marcados los dos pisos. El primer piso, por llamarlo de alguna manera, de ramas. O sea, de la expresión del árbol, que es el árbol. Y el segundo piso, con chupones diferenciados, florecidos. Y el largo del chupón, pónganle ustedes, 80 centímetros. ¿Cuánta comida se tragó un chupón de 80 centímetros? ¿Que esa comida quién la debe haber cogido? La rama. Entonces, el señor, para no dejarse bajar la caña, yo dije, venga, ¿qué pasó ahí? Me dijo, no,
es que el patrón dijo que hiciéramos 2 pisos. No me quedó muy claro su sugerencia para los meses de baja temperatura, que son en nuestra zona de diciembre a febrero. Para esos meses la temperatura baja significativamente. Sí. Sugerencia para el manejo mínimo en estas épocas donde la temperatura baja significativamente. Es que el árbol ya llegue podado a esa estación. Que esté podado. ¿Sí? Y reforzar mucho el calcio. Ahorita lo vamos a ver, el elemento más importante en limón, más que el nitrógeno, es el calcio. Y nosotros no aplicamos calcio, señor. Ah, sí. Ah, pero ¿sí? ¿Sí? Pero entonces hay algo muy curioso. Entonces creen y respetable, pues yo no entro a debatir las recomendaciones de nadie, por algo las están haciendo. Pero llegan y aplican una enmienda que porque van a aplicar calcio. No están aplicando, no lo están haciendo. Porque ahí sí retomo algo que dice Esteban, si yo no tengo microorganismos en el suelo que me ayuden a asimilar el calcio, nada, no estoy haciendo nada. ¿Qué fuente de calcio al suelo usted recomienda? Porque fundamentalmente hay tres, vamos a decir, grandes opciones. Y por suerte nosotros como país tenemos las tres grandes cantidades. Yeso agrícola, cal agrícola, que es carbonato de calcio, o cal convencional, que es la Hidróxido de calcio, ninguna. Yo he hecho silicio. Pero si tenemos deficiencia de calcio en la tierra, que aquí tenemos deficiencia de calcio. Ah, bueno, lo que pasa es que en los análisis que yo he visto, pues y ahí sí me disculpa, yo no he visto, o sea, de acuerdo al requerimiento que tienen los cítricos, yo no los veo deficientes de calcio, ¿sí? Porque usted mira la relación calcio-magnesio no es invertida. En los suelos alcalinos que yo tengo en el Valle del Cauca, en Colombia, tengo una relación invertida de calcio-magnesio. Ahí sí estoy embalado yo con el calcio. ¿Sí? No, es así. Claro, claro, pero no es que sea deficiente de calcio, sino que no está asimilable. Y me pasa mucho, mire, nosotros tenemos, porque es que el silicio es un desplazante. Póngale el nombre que quiera, pues. Pero ¿qué es lo que hace el silicio? Coge una roca grande de la parte de pedacitos para que por ahí se meta un nutriente. Ese sí es sencillo. Horrible, mire, que Viña está por aquí, ¿con qué problema? No, yo tengo 547. No, no, yo tengo, no. En el caso mío, en Colombia, en la zona del eje cafetero, mis pH son ácidos. En la zona del Valle del Cauca, mis pH son alcalinos, casi alcalinos, porque son 6,5, 6,4. Entonces ahí es donde yo les estaba diciendo ahorita que mi relación calcio-magnesio es invertida y ahí es donde yo tengo problemas. Claro. Hay una cosa muy interesante y todavía es una teoría, una tesis ahí, ¿verdad? Porque hemos visto muchas fincas orgánicas en tiempo, con muy buen manejo de materia orgánica en los suelos y demás, un comportamiento muy diferente, digamos, de la nutrición en suelos ácidos con manejo orgánico, con buena materia orgánica, versus suelos ácidos sin, digamos, un trabajo de cobertura, sin metodología. Y hay lo estamos viendo en varias fincas, que realmente en un manejo orgánico el tema de la acidez del suelo se comporta muy diferente a la solubilidad de nutrientes en un sistema, digamos, dependiente de insumos agroquímicos. De hecho, los fertilizantes químicos tienden a acidificar el suelo, ¿no? Pero hay un comportamiento, por ejemplo, nosotros en suelos cafetaleros, como vos decías, muy comúnmente tenemos suelos ácidos. En suelos tropicales, muy común tener suelos ácidos, es como natural del ecosistema.
y hemos encontrado que hay una adaptación de microorganismos en estas condiciones que no afectan el desarrollo del cultivo. Bueno, hay una acidez extrema que podría afectar, pero digamos, en suelos, incluso nosotros en suelos cafetaleros con 4 de pH, que agronómicamente dirían, no funciona, hay que subir el pH, hay que aplicar enmienda calcárea o enmienda reguladora de pH en proyectos que no, bueno, obviamente bien manejados agronómicamente, un manejo orgánico bien hecho, no se encargan, y el comportamiento nutricional del café es positivo desde el punto de vista de producción y desarrollo. Y es una cuestión que hoy yo lo pongo en la mesa y digo, ahí hay algo que observar. Ahí hay algo que analizar desde cómo se comporta la nutrición de mi suelo con la acidez bajo un modelo basado en microbiología y cobertura versus un modelo que tengo descubierto. Y es una cuestión bastante interesante porque ahí hay mucha tela que cortar en eso. Claro. Y eso siempre tiene una relación, como estaba diciendo Marco, con la relación de bases. Yo le agregué el potasio ahí. Sí, claro. Magnesio, potasio. Cómo se comportan entre ellos. Y eso tiene una relación con las ideas, pero realmente no se da una respuesta. Quiero decir, ahí hay algo que observar y aprender, porque realmente es interesante. No solamente subir el pH, no solamente es aplicar la enmienda calcárea, porque realmente es un tema microbiológico. Y hay una fuente de calcio que tienen aquí en la zona que están cerca de las zonas cafetaleras que deberían ponerle atención, porque es un calcio biológico muy disponible, que son las aguas mieles del café. Las aguas mieles del café, el mucílago del café, y cuando el café se espulpa, el mucílago que cubre el café se lava, ¿no? Se fermenta y se lava, eso está cargadísimo de calcio y magnesio. No, es que mire, hay algo que es muy real y de hecho yo lo hago. A mí me preguntan, ingeniero, ¿cuánto de materia orgánica le aplico al árbol? Digo, la que tenga. ¿Cada cuánto? Cuando quiera. Cuando pueda. ¿Y qué fuente? La que tenga. La que tengas, siempre y cuando esté biotransformada, como dice Esteban, y no sea contaminada. Porque si yo tengo una materia orgánica que está recién acabada de salir, que yo me voy a pasar ahí abajo. Por todo. ¿Sí? O sea, en este tipo de esquemas, todo es bienvenido, pero bien hecho. ¿Sí? ¿Qué experiencia ustedes tienen con la melaza? ¿Ustedes creo que le llaman miel de fruta? Yo la utilizo y utilizo mucho una fuente que se llama cenichaza, que le comentaba yo a Esteban. Utilizo cenichaza y utilizo cachaza. De hecho, los ingenios tienen un producto que el producto se llama Biocaine, que es una materia orgánica enriquecida, porque es que la otra cosa es que yo como agricultor, si estoy en la capacidad de decirles, vea, es que necesito que me entreguen una materia orgánica enriquecida, y se la entregan y se la venden. Y funciona muy bien. Aquí el tema es que se le ha hecho análisis a ese material de los ingenios que tiene mucho metalizado. Ah, ya. Entonces, esa cachaza del ingenio tiene mucho metal pesado. Entonces, yo quise traer este tema porque me parece que es muy neurálgico este tema, la propagación. ¿Por qué? Porque es un cultivo que se propaga con injerto, con un patrón que ya lo hablamos, que ya lo vamos a ver, y se le pone una copa de limón persa o de lima taitico o de limón eureka, como ustedes lo manejen. Y tiene que tener unas características esenciales. ¿Con base en qué? En lo que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, facilidad de consecución de la semilla. Esa semilla la venden. El material de... Hay árboles madre que producen semilla. Pero también venden semilla. De hecho, en Colombia ya están vendiendo semilla libres de HLB.
Y eso es un material, cuando lo injertan, que tiene un valor agregado y un costo adicional, porque van libres de HLB. Una pregunta. Señor. Yo escucho libre de HDB en varios cursos que he participado. Señalan, aclarar, que la semilla no contrae el HDB si la planta lo tiene. ¿Qué tiene de cierto eso? No, sí le da. Sí le da. Sí, claro. Sí, claro. Esa fue una discusión. No, pero vea, esa fue una discusión que yo tuve una vez con un vivero, porque es que lo que decía Esteban ahorita, a usted le tratan de generar una necesidad y usted trabaja sobre la necesidad. Y entonces, póngale cuidado a esta, porque yo asesoro un cultivo, son 45.000 árboles de Lima Tahití. Están sembrados en esa finca. Y es para una industria fuerte, pues, y entonces cuando se estaba haciendo el estudio del proyecto, ¿qué material? Entonces me decían, no, es que el material certificado, que lo certifican los viveros y lo certifica el ICA, que es el ente regulador en Colombia, lo entregan un material certificado. Y dijeron, no, pero también le pueden vender este material certificado libre de HLB. Ojo la palabra, libre. No está presente. No está, en el material no está, pero es susceptible. Claro, porque usted puede que lo lleve y lo lleve a campo y a los 20 días en el primer brote nuevo le cogió diaforín y le atacó y venía contaminado. ¿Ya le dio? ¿Sí? Pero esa es la cosa. Pero ahí es donde usted se llena de herramientas técnicas, entonces usted tiene que conocer muy bien el vector, tiene que conocer muy bien el ciclo de ese vector, tiene que conocer muy bien la enfermedad y tiene que conocer el síntoma de la enfermedad. Y tiene que pasarle esa información ¿a quién? Porque si usted tiene 45.000 árboles, usted no es capaz de ir a caminar los 45.000 árboles, por muy varón que sea. Tiene que tener un grupo de monitores o un grupo de agrónomos o un equipo de respaldo en el que usted pueda confiar y le puedan diagnosticar a tiempo. Las grandes áreas que se han perdido, ¿por qué? Porque no hay quien vaya hasta por allá. Uno ve la fotografía y dice, no, es que son 1.500 hectáreas de limón, que yo lo vi en México o en California. Cuando se dieron cuenta, ya cuántas iban contaminadas. Entonces, retomando este tema, alto grado de compatibilidad con la variedad, resistencia, tolerancia a factores bióticos y abióticos. Esto es muy importante porque con base en lo anterior, usted elige el material el patronaje que va a utilizar. Entonces, por ejemplo, en la zona nuestra, la mejor fruta de exportación la ofrece el patrón Sunky por Inglis. ¿Sí? El CPB está en segundo lugar, que es un patrón que ya lo vamos a ver ahí en una diapositiva, que es un patrón que es más productivo, pero el tamaño de la fruta es distinto. Y está el volcameriana, básicamente se utilizan esos tres patronajes. Y está el volcameriano, que son árboles que se siembran en zonas donde los suelos son más pesados, son suelos más complicados de manejar y son árboles que son más frondosos y más grandes. Entonces, todo parte de esto. Sunky por Inglis, de Lima ácida, Tahití, tiene un rendimiento de pulperos del 25 al 10% que volcameriano. ¿Qué es lo que venden ustedes? Limón. ¿Y qué es lo que pueden exportar? Calidad. El citromelo, el CPB, lo utilizan en Tangelo Meneola, el Sunky por Inglis para cultivos de naranja y mandarina. ¿A dónde va esta? Los patrones recomendables transmiten a la planta injertada de naranja Valencia, Tangelo Meneola, mandarina rayana, limón. Características de precocidad, aumento de rendimientos, tolerancia a condiciones climáticas adversas. Muchas veces uno encuentra que viene el patrón
y patrón brazo grueso. Y viene el injerto y es un árbol pequeñito. Y lo llaman incompatibilidad de copa. ¿Y qué es lo que pasa? Haga de cuenta que usted va por una carretera con 6 carriles y cuando menos piensa se le convirtieron en ¿cuánto? En 2 carriles. Y la tractomula, que es la más pesada, que es la que lleva el calcio, no pasa por ahí. Aquí está esta, lástima que no se vea muy bien. Entonces, es una tabla de por qué, cuando yo elijo un patrón. De acuerdo a que a mis características y a mis condiciones, a mi clima, a mi suelo y a mi cultivo objetivo o mi objetivo de venta. Si mi mercado va a ser todo siempre nacional, haga patronaje en CPB. ¿Por qué? Porque va a ser muy productivo. Pero si mi criterio, y otra cosa que no la mencioné ahorita, ustedes siempre cuando van a sembrar, que tomemos un análisis de suelos y toman análisis microbiológico. ¿Quién ha tomado un análisis microbiológico? No lo hacen. No lo hacen, porque si yo hago un análisis microbiológico y me doy cuenta y me mandan el resultado y me dicen, no, es que tiene poblaciones de Fusarium oxyosporium de 1/10⁶ unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Qué me está diciendo a mí? Güey, madre, este suelo está infectado de Fusarium, no puedo sembrar. ¿Sí? O usted hace el análisis microbiológico y le dice, no, es que este tiene una población de Phytophthora esos son esporangios, entonces tienen un micelio formado y entonces tienen 1/10⁷. No siembro. ¿Por qué? Porque no tengo patrones resistentes a la enfermedad. Y usted si lo siembra, ya no le da nada. Pero cuando tenga 3 o 4 años y usted está esperando una productividad bien alta, ¿qué le pasa al árbol? Ese es el problema. Uno de los patrones que lamentablemente los videos más de este país, que es el famoso limón es extremadamente susceptible. Entonces la gente lo siembra y a los 3 o 4 años, cuando ese árbol debería empezar a ser productivo, viene la Phytophthora y lo destruye, y entonces el productor por ahorrarse 15, 20 pesos comprando un árbol, duró 4 o 5 años. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Y cuánta plata perdió? ¿Y cuánta plata perdió? Todo lo que invirtió. Una de las conciencias más grandes que nosotros estamos tratando en el proceso de transmitirle a los productores es que la elección de la planta es lo más importante de todo. Porque tú eliges una planta una vez, pero luego tienes esa planta 15, 20 años produciendo. Claro. 10, 15, 20 pesos en el momento de comprar esa planta, es una idea elevada. Claro. Con respecto a las implicaciones que tiene tener una buena planta 20 años o una mala planta 4 o 5 años. Mire, yo le digo a mis agricultores en un caso muy sencillo. ¿Cuántas veces siembra usted un árbol? Una sola vez. Es como si uno va a comprar, va a crear un becerro. Y uno compra el becerrito más enfermito, más malito, porque es más barato. Así ¿Sí? va a pasar todo el trabajo tratando de lograr ese becerro. Si tú vas a comprar un becerro para criar, ¿qué tú tienes que hacer? Comprar el mejor becerro. El mejor becerro. El otro tema es que, listo, yo tengo el cultivo y yo puedo perder una floración por un aborto floral. Pierde un árbol y ¿cuánto perdió? Y lo que uno no dimensiona, no, porque es que nosotros siempre pensamos, no, es que este árbol tenía 3 años y nomás, yo me gasté en esos 3 años, me gasté $20 en ese árbol, por decirle alguna cosa. Ojo, no está perdiendo 20. Lo que está dejando de ganar en esos 20 años. ¿Sí? Que es lo que yo llamo valor presente futuro, que es cuánto me va a valer ese árbol dentro de 5 años que me está dando 100 kilos por árbol y lo acabo de perder. Y cuánto inóculo se me está quedando a mí y se me le va a transmitir al otro. Y cuánto descuido tengo que yo elimino el árbol y pongo el otro ahí al ladito.
Ah, ¿por qué no? Es que me dijeron que si yo sembraba un árbol al lado, a este le daba envidia y revivía. Es cierto. ¿No les han dicho eso? Claro. 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 Y entonces, no, pero le tienen un principio, pero si aquí estás enfermo. Propagación. Miren esto, miren este proyecto es muy importante porque es que es lo que yo he visto aquí y lo he visto en mi zona. El 80%, y yo a todo le pongo línea del tiempo, le llamo yo a eso. Entonces, por ejemplo, yo en limón, yo tengo una línea del tiempo de muerte del limón. Entonces, si yo siembro un limón, yo lo siembro hoy, y en mis 5 primeros meses se me muere, es material. ¿Sí? Y si en mis 8 primeros meses se me muere, yo, Marco Villegas, ya sabe qué enfermedad es la que le está dando ese árbol que se está muriendo a los 8 meses. Y ustedes, y segundo tiempo de muerte. Tercer tiempo de muerte, cuando el árbol diferencia todas sus estructuras, o sea, cuando el árbol ya está formado y ya está armado. ¿Qué es un árbol armado? Un árbol que tiene un eje principal dominante con sus ramas secundarias, sus ramas terciarias, su floración específica y empieza cuajamientos. Eso es un árbol armado. ¿Qué está haciendo ese árbol en ese momento? De todo. Y si está haciendo de todo y tiene un bloqueo radicular abajo, ¿qué le va a pasar a ese árbol? Primero le cae la flor. Entonces, se le cae la flor, entonces llegan alguien de una casa como dice, no, vea, échele este producto que con eso amarra eso. Carreta, el problema ya lo traía desde abajo. Entonces yo tengo cultivos con árboles de 2 años, muy hermosos, y cuando menos piensa, se ponen amarillos, empiezan a declinar y chao pescado. ¿Qué tiempo va? Ahí va la tercera muerte. Y la otra muerte es entre los 4 y los 5 años. Porque en el 5.º año, en el caso del limón, es donde yo puedo llegar a la más alta productividad por árbol del cultivo. Pero ahí, en 5 años, si yo tengo un patógeno que es habitante natural del suelo, ¿ha tenido cuánto tiempo para colonizar y hacer todas sus fechorías? 5 años. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, yo tengo una semilla que es la que utilizo como portainjertos, los patrones en el desarrollo, los injertos y el árbol ideal para la siembra. Que he visto que utilizan bolsas muy pequeñas y lo que pasa abajo pasa arriba. Entonces, el árbol es pidiendo canilla, jalando canilla para arriba y abajo llega. Y como tiene bolsa pequeña, ¿qué hace el árbol? Dobla la raíz. Y suerte. ¿Sí? ¿Qué otro fenómeno veo? Que ustedes cogen no está esa foto ahí, la que le mostré ayer del patrón solito. Entonces, como la raíz es hipogia y epigea, entonces hay un fenómeno que se llama poliembronía, que quiere decir que en un solo embrión salen varias raíces. Y entonces ustedes llegan el material y cuando llegan y lo llevan a la bolsa y lo destapan cuando se colgó el 5.º mes y lo destapan y lo ven así, como un tenedor. Entonces, la raíz principal era esta, pero esta se vio. ¿Y qué está haciendo esta raíz? Se me está comiendo lo que iba para la principal. Y he encontrado fenómenos que al tercer año, esta raíz, esta que estaba aquí, se envolvió aquí y lo enrolló. Y he encontrado problemas que usted al 4.º año, usted llega y mira y no tenía pivotante. Y el árbol se muere. ¿Por qué? Porque están mal manejo, desde la selección de la semilla al pasar a la bolsa. Ahora bien, utilizan un sustrato muy confortable.
una cascarilla. Entonces, la cascarilla de arroz sencillita, entonces, ¿la raíz qué hace? Crece, crece y crece. Cuando usted se la lleva para campo, ¿qué le pasa a la raíz? O sea, la está sacando de una zona de confort y la va a poner a pelear ahí al suelo. Combinado, proporcional combinado, ni que le quede tan fácil, ni tampoco que le quede tan difícil. Y por eso hay que tener mucho cuidado en la siembra. El tamaño de bolsa es muy importante, porque es que a mí el tamaño de bolsa me da la flexibilidad de aguantar el material más tiempo antes de llevarlo a campo. Porque yo tengo una bolsa chiquita y ya llego abajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sembrarlo. O botarlo. Hay quienes le hacen trampa a uno, le hace vivero, ese material, ya deséchelo. Y uno va a la otra visita y ya no está el material, y va a dar la vuelta por allá y lo tenían por ahí escondido. No es que lo vamos a utilizar para resiembras. No les va a servir. La rodada más bonita me hicieron con eso. Yo fui a pedir funda grande. ¿Sabes lo que me hicieron? Esa funda ya que ya estaba desarrollada en la planta, me la cambiaron y la pusieron una funda grande. Ay, La trasplantaron. ¿cuántos? ¿Cómo me la cobraron? Ah, Oiga. entonces, a lo que va este pedazo es que el 80% de los problemas de las siembras que yo he visto, las veces que he venido aquí, es este. Señor. Siembran, le quitan toda la tierra, la raíz desnuda, y le podan la importancia. Yo lo hago. ¿Qué ventaja y qué desventaja eso tiene? O sea, esa raíz pivotante que se poda luego sigue creciendo. Claro. Sigue, o sea, sigue creciendo porque eso, ellos le sacuden toda la tierra, es a raíz totalmente desnuda, y le podan la raíz pivotante. De hecho, Un nuevo de esos árboles, como que parecen clones uno de otro, todos con el mismo tamaño, con el mismo desarrollo, o sea, una uniformidad. eso yo lo hago. Generalmente yo escribo siempre y yo hago protocolo de siembra. Y entre el procedimiento del protocolo de siembra está el descolar, yo llamo eso, que es coger usted la bolsa, cortarla aquí, desinfectar y va para el suelo. Y utilizo micorrizas. Y las micorrizas las cojo y se las unto a las raíces, porque al final la micorriza es como un brazo adicional que va a tener el árbol. Y utiliza materia orgánica en la siembra, sobre las paredes del árbol. ¿Por qué? Para que cuando la raíz empiece a soltar, no encuentre una barrera inmediata física muy fuerte. O sea, lo voy llevando. Lo voy llevando. ¿Hoyo grande? Claro. Con el mayor de los gustos le comparto el protocolo. Claro. Claro. Yo se los comparto. Señor. Muestre. ¿Ah? Combinado es que, mire, o sea, el combinado es cascarilla de arroz, tierra y materia orgánica. Yo hago una relación 5-1-1. 5 partes de tierra por una parte de materia orgánica por una parte de cascarilla. Claro, señor.
Sí, o sea, la forma de llegar, todos llegan de diferentes maneras. Lo importante es que usted no le confiere una zona de confort a la raíz desde el arranque. Lo vimos ayer, ¿no? Lo vimos ayer. Ayer destapamos una bolsa de estas. Destapar es abrir, pues. Y encontramos todo el sistema radicular apeñuscado en una sola parte La sacamos una planta del suelo. que estaba ahí, que no quería salir, que estaba todo súper lindo. De un año. No quería salir para afuera. Señor. No, porque ofrecen ahí. Ah, qué pena, sí. Listo. Entonces, ayer que abrimos ese, entonces, claro, una raíz viva, ¿de qué color es? Blanquita. Y cuando ya está madura y envejeciendo, ¿de qué color se pone? No canosa como nosotros, pero se pone ¿de qué color? Café, y amarilla y café. Ayer nosotros abrimos la bolsa y vimos que todas las raíces en un conglomerado hacia abajo, porque el tamaño de la bolsa nunca les dejó abrir, como tenía pura cascarilla, estaban ¿qué? En una salacuna. Y toda la raíz ya madura. ¿Qué raíz va a querer salir a explorar si yo tengo todo ahí? Y nosotros... Era funda pequeña. Pero también es un poco el comentario que hacíamos, que quisiera cortar ahí algo pequeño. Claro que sí. El café lo vimos mucho y pasa en muchos cultivos este tema en la fruticultura en general. Los viveros son un problema bien grande, porque se hace un sustrato. Primero, la bolsa pequeña no es por beneficio del productor, es porque el viverista está buscando cómo optimizar su espacio y cargar menos kilos de tierra, ¿no? A nosotros nos sirve como productores tener más amplitud en este sentido. Incluso hay unas tecnologías ahí interesantes que volver a ver. Pero sí es un hecho concreto que cuando yo tengo un sustrato súper bueno, súper flojo, súper cómodo para la planta y que se desarrolla muy bien y lo traslado a mis condiciones al suelo, la adaptación de esa planta no es muy positiva. O es más complicada, o hay varias variantes. El golpe de trasplante es muy impactante. Realmente, digamos, yo hoy hemos llegado a cuestiones en plantaciones de café, por ejemplo, ya comerciales grandes, hacer el sustrato con la misma tierra de la finca y no modificar en el hoyo de siembra tampoco mucho la estructura física del suelo. Porque también luego pasa que aquí tengamos un suelo, digamos, aquí medio pedregoso, arenoso. Aquí hay uno. Y le hago un hoyo súper lindo, súper hermoso, súper ahí tal, y me cae la primera lluvia, hay un anegamiento allá adentro y hay un problema. Entonces, la preparación del suelo con tiempo. O sea, Sí, digo, hacer una buena cama de semillas. No es exagerar, pero hasta 1 o 2 años de tiempo. ¿No? En el café, por ejemplo, hace 40, 50 años, los abuelos hacían un hoyo y sembraban el café 3 años después. Había toda una adaptación, toda una cuestión ahí. Hoy esto financieramente es una brecha complicada, pero es interesante analizar eso. Entonces, se hacía una preparación del terreno muy diferente. Yo lo que sugiero, y eso se los puedo decir como una sugerencia concreta, es implementar un abono verde con el tema que hemos hablado con la cobertura de suelos antes de sembrar. ¿Cuánto antes? Bueno, si pueden hacer 2 o 3 ciclos de abono verde antes de sembrar, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque hay que hacer una transformación. Muchas veces agarra, se limpia el terreno y se siembra y se le pone ahí su composta, su fertilizante. Pero volviendo a lo que hablábamos hace un rato, es un proceso de adaptación biológica. Entonces, si yo nada más llego, agarro un suelo, un potrero, lo limpio, meto una planta de limón que viene de un vivero súper comodito, súper fresco, con un sustrato súper suave, y lo meto en un potrero, es otro asunto. La planta no tiene esa capacidad de adaptación. Yo soy más de, yo propongo viveros un poco con sustratos que pongan a funcionar. Siempre doy ejemplo, si uno tiene un niño pequeño y vive en una casa de 2 pisos y por 8 años nunca un niño nunca subió las gradas, porque no puede ser porque no sé qué, los datos avanzados, a los 9 años ese niño tiene pues, la capacidad de adaptación diferente, ¿no? O si lo comparamos con diferentes cosas, el crecimiento, tal, hay que llevar equilibrio para crecer, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo interesante de ver, que aquí los viveros es un tema Es muy complejo. Es muy complejo porque es que muchas... Nos recomienda el patrón ultramediano. Dice que la gran ventaja del patrón ultramediano es que tiene un sistema radicular. Eso es. Sí, es muy invasivo, es muy agresivo. ¿Sí? En suelo duro, en
Sí, es cierto. Esa es la... Hay otros patrones que el sistema radicular es más, vamos a decir, más débil, que el cameriano es muy fuerte. Sí, pero ahí es donde volvemos al cuento. Si el suelo está muy pedregoso, ¿por qué va a sembrar entonces? O sea, no tiene lógica yo seleccionar un área donde ya empiezo perdiendo. ¿Sí? De manera que este tema es muy complejo, demasiado complejo. Y yo creo que y la invitación es a que trabaje muy bien sobre los materiales que usted va a llevar a campo, porque después de que esté en el campo ya es otra cuestión. Ya cuando usted establece el cultivo, entonces cerca de áreas caretales, fácil transporte, coordinación y supervisión, disponibilidad de agua, características hidroclimáticas adecuadas. Este es monocultivo, este es de aquí. Entonces usted se pone a sembrar y para llevar, siembran 10 árboles en el día. ¿Por qué? Porque no tiene carretera para llevar el material. Y si ustedes miran el protocolo que yo les voy a compartir, usted en el protocolo tiene que llevarse para ahí 4 o 5 cosas para el lote. Y uno se da cuenta y cogen el colino y lo cogen del patrón y se lo llevan así, arrastrado. Lo he visto. Entonces, ¿qué le está pasando a ese colino? Y una vez le está aflojando la raíz. Y le digo, no, abrácelo como si fuera la novia, cójalo con cariño y lléveselo para el campo. Y se lo llevan para el campo y lo tiran al piso. ¿Han visto o no? ¿Por qué no se toma póngalo en el hoyo mientras tanto, déjelo paradito? Porque es que es un niño que yo voy a llevar a campo. Tengo de forma de tener monocultivo o tener cultivo asociado. Esta la tomé ayer de un vecino de ustedes. ¿Sí? Claro. Y llegan los árboles ahí todos torcidos. Claro. Quema las hojas. Y usted debe tener la opción de o hace un monocultivo o tiene un cultivo asociado. En este caso está asociado con macadamia. Están las densidades de siembra que van muy de la mano con el patrón que usted está utilizando, que ya lo hemos mencionado. Entonces usted tiene que tener trazado 45 o 60 días antes de la siembra, va a tener el sitio marcado ya y los sitios donde va a sembrar. La densidad de siembra depende de qué, de la arquitectura de la planta, de la variedad, de la pendiente del terreno, de las condiciones físicas, de la humedad relativa y de la luminosidad, entre otras. Mire todo lo que tiene que ver para usted sembrar un árbol. Y mucha gente dice, venga, o sea, ¿cuánto lo sembró? A 8x8. Ah, bueno, yo también lo voy a sembrar 8x8. Y ni siquiera se fijan muchas veces dónde sale el sol. No, es que es que a mí me parece que queda más bacano sembrado así, porque desde aquí, desde la casa, se ve más bonito. Y esos árboles a las 9 de la mañana ya le están haciendo sombra a los otros. Y a las 4 de la tarde la sombra es invertida. ¿Sí? ¿Mm? ¿Cuál sol es más importante, el saliente o el poniente? Para el desarrollo del árbol, el saliente. Sí, claro, las dos, pero la eficiencia fotosintética es más grande en saliente que en poniente. Exacto. Exactamente. Señor. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Aquí es macadamia.
sí puede llegar a competir y baja la productividad. Entonces podría ser un O eso no se resuelve con alimentación, no con alimentos. Eh, Llamarlo de humano. no, lo que pasa es que mire, vea, y les va, pero bueno la inquietud, mira, hay un fenómeno que pasa y pasa también en mi zona en que yo tengo agricultores que se les murió un aguacate convencional y siembran un limón. Eso no es un cultivo asociado, eso es una mezcolanza, eso no sirve. ¿Sí? La otra es, yo puedo asociar dos perennes, puedo hacerlo siempre y cuando yo le respete el surco a cada uno. Así de facilito. Entonces, si yo tengo macadamia, en este caso, yo tengo la macadamia a 8x8, yo tengo que tener mis surcos a 8x8. ¿Sí? Y voy a sembrar mi limón al cuánto, al 6. Tengo que respetar mis 6 metros. Entonces, ese cultivo va a terminar sembrado como a 8x6 el limón y a 8x8 la macadamia. ¿En qué dirección? Oriente-occidente, y no van a competir. La misma. La misma. Usted puede tomar la decisión de ser o nutrición por hectárea o nutrición por árbol. Yo nutro por árbol, que al final se me vuelve por hectárea. Sí, claro, nosotros, sí, no, pero si yo tengo, por decir algo, y no sé cómo suene esto, si yo tengo 20.000 árboles, que 20.000 árboles son 45 hectáreas, yo no me puedo poner a decir, vea, es que de esta hectárea a esta hectárea hagamos esto, y de esta a esta hacemos esto, y de aquí para allá hacemos esto, no, porque se me vuelve todo muy complejo de hacer. No se la comparto porque no es fácil. No es fácil, es complejo. No, porque vea, se la pongo bien sencilla, Yo tengo un agricultor que tiene 45.000 árboles y yo tengo que planificar las labores 2 meses antes, porque hay una cosa que se llama compras. Y si yo le digo al de compras, vea, es que necesito esta materia orgánica que se llama Biocain, necesito tanto, y esta otra, y vamos a echar 3 kilos por árbol, y esta se llama tanto. A los 15 días no ha llegado el producto. Ese es otro tema, porque mire, yo tengo fincas con riego, pero yo tengo que armar mis módulos de riego de acuerdo a mi capacidad de riego y al equipo de riego que tengo, y adaptarlo a lo que tengo en mi suelo. ¿Sí? Entonces están las diferentes distancias. Entonces, usted puede tener un cultivo, ojo, es que hay una gran diferencia entre un cultivo asociado y un cultivo intercalado. Yo puedo tener cultivos asociados, yo puedo tener transitorios. Siempre y cuando, por ejemplo, yo tengo partes donde no, es que será que levantamos una platanera mientras tanto, hágala, pero es que uno se da cuenta. Yo he llegado a fincas y está la platanera y a las 10 de la mañana es la sombra del plátano encima del limón. nosotros ya ahora hay personas que tienen limones próximos a la muerte y nos dicen, mira, yo siembro rábano. Me dicen, mira, rábano no conviene el limón por esto. Entonces hay un sinnúmero de... No, eso. Mire, yo siempre digo una cosa, todo lo que usted haga y si lo hace bien hecho, va a funcionar. Si yo tengo una barrera de plátano y si usted, cuando yo le sugerí, listo, hágale, monte una barrera de plátano a 2 cortes, no lo haga a 3. Porque es que, ¿qué le va a pasar al tercer corte? Ya le va a afectar su cultivo.
Y yo le digo, venga, ¿cuál es su cultivo principal? ¿El plátano o el limón? ¿Sí ve? Entonces usted tiene que establecer su prioridad. No, es que mire lo bonito que está esta platanera y mire qué colinaje tan bonito. Y entonces, ¿qué pecado? No, ¿qué pecado no? ¿Cuál es su cultivo? Y estas son las diferentes densidades. Aquí hablamos de lo que estaban mencionando. Miren, no es lo mismo un suelo de estas características a un suelo de estas características. No es lo mismo un material de siembra con esta característica, la proporcionalidad entre sistema radicular y copa, y otra cuando usted ya lo lleva a campo. Aquí va a ser más duro, ¿no? Ahí en esta foto, ¿dónde es? Gabriel. Este es el E2. Y este es el suelo no es de mi casa, es de la zona cafetera. ¿Cómo? En esta, claro que sí. Hablamos ahí del sustrato que vamos a llevar. Ahorita no comentaba Esteban de que llevar a veces el sustrato que no ayuda con el suelo que tenemos. Ahí tenemos un tipo de suelo. Sí. Entonces, para uno y para otro, el mismo sustrato. No, te tiene que adaptarlo a su condición. Claro. Mire, si ustedes ven este hoyo es más grande. Porque es un suelo más pesado. Y mi cama de semilla es diferente. Claro, totalmente. Totalmente. Y aquí ya tenemos el desarrollo del cultivo. Generalmente yo manejo un árbol mío a los 30 meses ya está listo. Ojo, yo puedo tener producciones a los 2 años, pero todavía no tengo el árbol efectivo mío. Y lo que hablábamos, mire, árboles de 2 años, de un solo piso. Y todas estas ramas, ustedes ven la ley de proporcionalidad, de una rama me salen 5, entonces cuando yo tengo 4 ramas, esas 4 se me convierten en ¿cuánto? En 20, ¿y esas 20 en cuántas? En 100. Listo. Y todas me cargan. Y que todas me cargan, y me cargan racimos individuales. No sé si lo han visto, dice, hay racimos individuales, hay flores individuales en leño maduro, hay flores individuales en axilas. O sea, tengo un conglomerado, hay 5 tipos de flor en el limón, que usted lo puede llegar a tener en el mismo cultivo. Pero si usted tiene un cultivo deficiente, hambreado, sin buen manejo, ninguno de los 5 va a tener, y si tiene los 5 se le van a caer todas. Y yo tengo un árbol con esta arquitectura. Y mira, a los 30 meses ya en producción. De 3 años, de 5 años y un árbol de 7 años. Si yo tengo patrones como el volcameriano que me crecen más, yo tengo que tener una densidad más alta, porque ¿de dónde se produce la mejor fruta? ¿Adentro del árbol o afuera? Afuera del árbol. ¿Y qué me gano yo con tener? Por decir algo, usted sembró a 6x5 y era un volcameriano. Al 4.º año, ¿qué le ha pasado el surco? Se le cierra. Entonces, ¿usted quiere que entrar a qué? ¿A podar qué? La productivo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque la fruta que va a dar adentro, ¿de qué color va a ser? Amarilla. Señora. No. Yo tengo árboles de lima de 20 años. Y los devuelvo todos. Pues los devuelvo no al dueño, los devuelvo no al que me lo vendió, sino que los devuelvo, le hago una poda de formación severa.
Y si el árbol está vivo, él vuelve a arrancar. De hecho, cuando yo armo los paquetes de manejo, ustedes notan que aquí esto está libre, ¿cierto? Que es lo que yo llamo chimeneas. Porque yo procuro a que este pedazo esté libre. ¿Para qué? Para que entre el sol. ¿Y para que haga qué? Y haya recirculación de aire. ¿Sí? Al haber recirculación de aire hay menos predisposición a plagas y enfermedades. Hay menos humedad relativa retenida. Todo. Yo tengo esto. Pero cuando yo tengo árboles de este tamaño, yo generalmente, estas ramas que están aquí, que están saliendo, que no son chupones, o sea, no son de crecimiento plagiotrópico vegetativo, yo los dejo, porque tarde o temprano, ¿qué hago? Podo aquí y renuevo el árbol con la rama que viene. Eso no lo he visto yo aquí. No lo he visto. A mí me parece algo muy curioso porque ayer entramos a un lote para hacer la práctica de poda y yo entré al árbol y ¿qué le puedo hacer? No sé qué hacerle a ese árbol. Eso no encuentro por dónde metérmele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dejaron al libre crecimiento. Y uno ve unos árboles con unos chupones, lo decía ahorita, de 80 centímetros y arriba diferenciados con fruta. Pero ¿cuánto dejé de producir yo en una rama esperando esa fruta de ahí arriba? Es la poda, es un arte. Claro, exactamente. ¿No? Esa es una de las deficiencias más grandes. Porque la mayoría de los trabajadores agrícolas que nosotros tenemos no tienen La formación. formación para poder ser podados. Hay un gran problema, mire. La poda es Es un arte. una pendiente. ¿Sí? Para mí es un arte. Para mí es un arte. Y yo siempre... No, es conocer, es saber conocer. Usted paras en el árbol. Mire, yo siempre les digo, y en el ejercicio que yo hago en podas, pues es que es el diario vivir mío. Y la experiencia es mejor no podar nada, nunca el árbol, que hacerle una mala. No, claro. Estos casos, No, es que estos casos muy no, es que yo lo sé. plantaciones prácticamente destruidas por mala. Es que yo he visto, mire, es que es tan sensible. Nosotros buscamos 80%, un 70% de lo que puede producir y no que no produzca nada porque No. Pero mire, Gabriel, ¿cuándo es la primera poda? ¿Cuándo hacen ustedes la primera poda? ¿Cuándo hacen la primera poda en un árbol? Dígame pues esa. ¿Ah? Al metro de formación. ¿Quién más me dice? No, póngale cuidado. Ya lo vamos a mirar, ya vamos a mirar. La poda, ¿para qué hace usted una poda? Para armar un árbol. ¿Cierto? La primera poda es de formación. ¿Y cuándo usted hace la primera poda de formación? En el vivero. Por eso les estoy explicando. En el vivero y lo vimos. ¿Por qué? Porque es que en el vivero usted está en la capacidad de decir cuál es mi dominancia apical de mi rama principal, que es la que me va a cargar toda la información. Y usted llega y quita el chupón. Y quita los patrones y quita el chupón que no me va, que quita el chupón. Y deja la rama real que va a dar. Cuando lo lleva a campo, lleva al árbol, le pone el tutor con el eje dominante y el árbol se va. Se va. He encontrado que usted llega al lote y un árbol frondoso. Cuando llegue lo mire, todo. ¿Cómo es el árbol con chupón? Hojas grandes, entre nudos largos. Y uno dice, pucha, árbol tan bonito este hijo de madre.
no va a producir. Ojo, el chupón produce, pero no le va a producir lo que le produce una rama. Entonces, ¿cuándo es mi primera poda? Desde que lo formo. ¿Se lo dije o no? Eso se los tienen que exigir ustedes. Lo tienen que exigir ustedes y les tienen que exigir, vea, usted me poda el material antes de mandármelo y me lo poda y me lo inocula porque yo necesito que ese material llegue sano a mi finca, porque es que se está pagando por él. Que tenga usted la capacidad de que llegó al vivero y usted va y hace la inspección, sí, quedó bien hecha la poda. Claro, claro, claro. Mire, muchachos, y les digo una cosa, porque es que muchas veces, ojo, y no estoy satanizando los viveros, sanitizando es otra cosa, satanizando los viveros. Pero el vivero dice, no, yo le digo, venga, muéstreme ese árbol. Pues me lo tiene que pagar, yo lo pago. Yo se lo pago. Y usted llega y lo abre y uno ya aprende a decir, este material no. Como digamos en mi tierra, si así es el desayuno, ¿cómo va a ser la comida? Si yo llego y miro en el primer árbol y miro que tengo una raíz bifurcada en tenedor, o si yo entro al vivero, póngale cuidado si yo entro al vivero, venga, ¿usted dónde plantula? El almácigo lo tengo allá, y usted va a llevar al almácigo y se asoma allá y ve 200 plántulas allá tiradas, ¿usted qué piensa ahí mismo? Que está descartando mucho material. ¿Hay problema? Hay un tema también cuando los viveristas siembran la semilla directamente en la bolsa. Y es que hay un porcentaje de la planta que generan lo que se llama Poliembronismo. y las raíces, y no hay forma de detectar. No hay forma. Por eso lo adecuado es que germinen la semilla En almácigo, como vimos en la foto. exacto, y que en el momento de llevar las plantitas A raíz desnuda, claro. identifican las plantitas que tienen ya problemas de las raíces y solo siempre Claro. plantas que tienen la raíz adecuada. Y es lo mismo, para ellos es mucho más barato sembrar la semilla directamente en la planta. Mire, es tan, En esa planta, uno sabe claro, mire, que el sistema radicular es tan delicado ese punto que usted acaba de tocar que usted coge la semilla, tiene este suelo. ¿Cómo es la forma de la semilla de una lima? Y es para como una empanada, ¿cierto? Eso. Y si usted siembra bien, la tiene que sembrar así. ¿Estamos? Si usted hace esto, ya la perdió. Ya la perdió. Porque pierde su dominancia apical. El solo hecho de esto. Si el sustrato que usted utiliza aquí es el inadecuado, él va a encontrar una barrera física y no va a germinar. Por eso lo hacen en arena. ¿Sí? ¿Ustedes han visto alguna vez semilleros de limón? Eso. ¿Y ustedes no han notado que las maticas de los bordes son diferentes a las de los centros? Y usted a veces encuentra una línea toda quedadita y usted se da cuenta y el sustrato está así. Y mire, este solo fenómeno ya le da a usted un material. ¿Dónde está la foto del y ellos estaban explicando a nosotros que hay una cantidad de semillas que se pierde por el cambio de vivero, de nacimiento de la planta a llevar a la bolsa. Ellos tienen ese control. Claro. Hay un viverista que nos vende planta a nosotros, que le gusta el encanto de él producir
planta en bandeja para después cambiar a la bolsa. Y ahí que no hace. ¿Sí? La planta crece rápido. La plantita que puso en la bandeja comienza a desarrollar. Hay quienes ponen en bolsa en bandeja y las dejan con un espacio aquí al aire libre. No, yo digo bandeja para germinar, como Les quiero, sí, y sí. de ahí la cambian a una bolsa de tierra. Ahí ya está sufriendo. Y ahí está sufriendo. Ahí ya sufre. Es que, Eso es un problema, porque desarrollan plantas demasiado. claro, es que les quiero mostrar una foto. Lo que pasa es que no la tengo ahí. Una planta de calidad en un vivero en Colombia, típicamente, ¿cuál es el precio de venta? Una planta de Lima Persa, por ejemplo, En Lima Persa, Lima Tahití vale $2. $2. aquí la planta de calidad, lo que pasa es que aquí queremos dar 40, 50 centavos de dólar por una planta, porque es más barato. O sea, ese es eso. Aquí a cada rato salen ofreciendo planta 30, 35 pesos, sea 60 centavos de dólar. Una planta de 35 pesos, no hay forma de que un librerista le gane algo a una planta de 35 pesos y produzca una planta mínimamente de calidad. Entonces, el 90% de los culpables son los productores. Ya aquí termino por ahora en la mañana. Esta ya es la diapositiva final es que toda la final se convierte en lo que usted tenga en la arquitectura que arme en el árbol, y el árbol lo arma usted desde abajo. Este es un sistema radicular típico de un cultivo de Lima Tahití, donde yo tengo 4 tipos de raíces. La R1, que es la raíz principal pivotante con esta, R2, R3, R4, y mire la superficie exploratoria que ellas tienen. ¿Cuáles son las raíces mayores de nutrición? Las R2 y las R3, que son estas. Y ahí la ley de la proporcionalidad. Lo que yo tengo en la copa, lo tengo en el suelo. Entonces, si yo hago una poda aquí, ¿qué me va a pasar abajo? Se va a renovar el sistema radicular. Anclaje. Y fija el árbol. El rumbo hacia arriba. Si una raíz pivotante llega aquí y encuentra una barrera física y se voltea, ¿qué le va a pasar al árbol? Pierde su información. Hay un desgaste fisiológico y pierde su información. ¿Qué le pasa si esta raíz, en vez de echar para acá, llega y volteó aquí? Estrangula la pivotante. Y el árbol no se muere a los 3 años, señor. La semilla, sí, señor. Yo ahora le muestro fotos. No, es que cuando usted hace, yo ahorita les muestro una foto, cuando usted hace el germinador y cuando lo va a pasar a bolsa, esa raíz desnuda. En 2 meses. No, porque es que usted tiene que ganar diferente, sí. Sí, porque porque el aguacate es una semilla, una pepa que tiene una reserva grande de nutrientes en ese, ¿sí? En este caso simplemente depende de los cotiledones. Señor. Esta. ¿Cómo? Sí, claro. Claro, ahí están. Señora. Listo. ¿Alguna otra pregunta o ahí acabo ya por ahora?
pasa la floración, pasa el cuaje, pasa el fruto, tú te preparas para la siguiente cosecha. ¿Cuál es el momento ideal para estimular esas raíces, para poner microrriza, para Siempre. Porque es que si ustedes ven la dinámica de un árbol en producción, y lo vamos a ver en una foto, el árbol está haciendo de todo. O sea, porque es que esto además de nutricional es hormonal. De reproducción de auxinas, de reproducción de gibberelinas, de reproducción de ácido abscísico, de reproducción de tireno de maduración. O sea, están todos los procesos integrados en un árbol. ¿Cuándo estimulo? Siempre. Señor. Claro, 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 claro. Si usted tiene un árbol que está próximo a florecer y le mete una sobrecarga de gibberelinas, ¿qué le pasa al árbol? Se le cae toda la flor. Nada. Muchas gracias, señores.